Última conferencia de hoy en el Congreso de Economía Austríaco del Instituto Juan de Mariana. Seguimos hablando de cuestiones monetarias y en este caso vamos a hablar de dolarización con un auténtico experto, como es el caso de Luis Espinosa Godet, economista y gran amigo y miembro del Instituto Juan de Mariana. Buenas, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo lo que quiero hacer hoy básicamente son tres cosas. La primera es convencerles de que la dolarización es el mejor sistema monetario para la mayor parte de los países del mundo, desde luego para todos los de América Latina. La segunda, contarles el caso del dinero electrónico ecuatoriano como un freno al dinero electrónico de los bancos centrales, el caso de Ecuador, que ha sido uno de los primeros del mundo. Y la tercera es hablar un poco de cómo funciona el sistema bancario en dolarización, que curiosamente con la conferencia anterior de Eduardo creo que viene a ser un ejemplo de cómo un sistema bancario en dolarización se aproxima a un sistema de free banking, no digo que lo sea, se aproxima y por tanto no tiene gran parte de los problemas que tenía anteriormente. Sobre qué es la dolarización, que es lo primero de todo, es un sistema monetario en el que se adopta la moneda de otro país. Por tanto, ese país renuncia a la política monetaria, lo cual, en cualquier foro que no sea un foro de economía austríaca, dicen ¡qué horror! No tenemos política monetaria. No, precisamente por eso. Lo bueno de la dolarización es que no tienes política monetaria, teniendo en cuenta que en la inmensa mayor parte de los casos la política monetaria es desastrosa. ¿Por qué en la inmensa mayor parte de los casos la política monetaria es desastrosa? Porque o tienes un problema de información, es decir, la información que tiene el Banco Central para actuar no es la adecuada o en tiempo adecuado. Y si no creemos que es la adecuada, veamos cómo el Banco Central mide la inflación, que muchas veces no contabiliza, solo contabiliza el IPC. La segunda es un problema de incentivos. Estábamos hablando en otra conferencia anterior, realmente el Banco Central quiere lo mejor. Y la tercera es un problema de capacidad. Es decir, aunque tuviese la información y aunque tuviese los incentivos adecuados, que no los tiene, veríamos si tuviese. Así que, al final, la dolarización es un excelente sistema monetario porque te permite no tener. Por tanto, la no política monetaria es la mejor política monetaria. Ahora, ¿cómo se suele hablar bien de lo que es de las ventajas de la dolarización? De las que voy a hablar rápidamente. Bueno, en primer lugar, la dolarización no es algo tan extraño. Yo vengo a hablar de Ecuador y parece que es como una rareza que ocurre en Ecuador, que es un país dolarizado. En realidad, países dolarizados, semidolarizados, o parte de uniones monetarias que, por tanto, no tienen plena soberanía de su política monetaria, es mucho más habitual de lo que parece. Aquí he hecho un listado, no creo que sea completamente exhaustivo, porque no están los semidolarizados, que también es otra categoría. Así que es mucho más. Uno de los temas importantes es que cuando se habla de la dolarización, se dice... ahora que, como estábamos hablando previamente, el debate está en Argentina, se dice muchas veces, no, la dolarización en Ecuador no funciona porque Ecuador no ha tenido tanto más crecimiento del PIB que han tenido otros países que no están dolarizados. Pero es que ese es el problema fundamental que nos ha ocurrido últimamente en economía, y es que nos hemos obsesionado tanto con la política, con la parte económica monetaria de la economía, es decir, con la economía monetaria, que parece que hemos adoptado el discurso de que la política monetaria es la causa o la solución a los problemas de la economía real. Y no, la dolarización no te va a solucionar los problemas de la economía real. Es decir, tener una buena moneda no te garantiza tener un buen crecimiento económico. Yo me gusta compararlo con la salud. Una moneda sana es causa necesaria, pero no suficiente para tener un crecimiento sano. Tener buena salud es importante para prosperar, pero no es lo único que te permite. Así que esa idea de que la política monetaria nos va a solucionar o no es lo que nos causa todos los problemas económicos, me parece. Por cierto, eso tiene importancia luego cuando hablemos. De hecho, ahora que hemos vivido la inflación, que el tema principal es la inflación, la que estamos viviendo, veamos que la inflación en Ecuador, ahí está Ecuador con el 3,2%, esto es abril del 2000, es mucho más bajo, es relativamente muy baja en comparación con los demás países de América Latina. Luego, y alguien dirá, ya, pero es que si tú no tienes política monetaria, no puedes evitar los shocks externos de la inflación de Estados Unidos. Y aquí digo, perdona, pero la inflación de Estados Unidos, si tú eres un país de América Latina, que tu principal socio comercial es Estados Unidos y casi todas tus exportaciones las haces en dólares, te la comes sí o sí. Y ahora digo, como el otro día decía Dani Fernández aquí presente en uno de sus vídeos, si el respaldo de tus monedas
es en gran parte dólares de Estados Unidos. Si tú tienes inflación en dólares de Estados Unidos, te la comes sí o sí. Es decir, no es que tu política monetaria sea eso tanto que se dice contracíclica y por tanto vas a evitar los problemas de Estados Unidos. Es que los problemas de Estados Unidos los vas a importar y tu política monetaria casi seguro solo va a sumar inflación a la que ya te traes de Estados Unidos, porque es tu principal socio comercial y porque de facto vivimos en un patrón dólar. Así que no puedes evitar en un mundo globalizado donde vivimos en patrón dólar lo que está ocurriendo en el patrón dólar. Para mí una de las cosas más importantes de defender la dolarización no es que yo, como profesor de economía de la Universidad de San Francisco de Quito en Ecuador, defienda la dolarización, no es que los teóricos monetarios defendamos la dolarización o teoricemos sobre qué sistema monetario es más importante. Para mí lo más importante es que la dolarización lo defienden los ciudadanos de Ecuador. De manera abrumadora. Esta encuesta, que es la última disponible, a la pregunta de ¿estaría usted dispuesto a que Ecuador cambie de moneda? 93% en contra. 93% de los ecuatorianos defienden la dolarización, lo cual es muy divertido porque cuando uno lee los libros de texto de teoría monetaria de Estados Unidos, que prácticamente no nombran la dolarización, lo cual es bastante llamativo porque seguimos en unas teorías monetarias que no se aplica mucho a lo que realmente ocurre, dice uno de esos libros de texto. Ya, pero habrá un problema porque los ciudadanos percibirán el dólar como una moneda extranjera y no parte de su nacionalidad y soberanía. Bueno, el 93% de los ecuatorianos no tiene ningún problema, porque el 93% de los ecuatorianos sabe que la soberanía del billete de dólar que tiene en su bolsillo es su soberanía individual sobre su propio dinero. Luego no hay. Para que ustedes pongan en contexto este dato, esta misma encuesta preguntaba por la institucionalidad en Ecuador. Y en esa pregunta sobre la institucionalidad de Ecuador, la pregunta es, ¿confía usted en la Fiscalía General del Estado? 66% no. ¿Confía en la Corte Constitucional? No. ¿Confía en la Defensoría del Pueblo? No. ¿Confía en el Consejo de la Judicatura? No. ¿Confía en la Corte Nacional de Justicia? No. ¿Confía en los jueces? No. ¿Confía en la Contraloría? No. Es decir, de toda la institucionalidad de Ecuador, no confían en nada, excepto en el dólar. Porque en el fondo, como dice el señor Hanke, la dolarización es importar institucionalidad del país que produce la mejor institucionalidad. Tú estás importando, igual que en otros momentos de la historia de América Latina, o todavía a día de hoy, se importa la institucionalidad de la justicia cuando se va a condenar a los narcos a Estados Unidos, porque estás importando los narcos de América Latina, se les condena a Estados Unidos, porque estás importando la institucionalidad de justicia, aquí estás importando la institucionalidad monetaria de la mejor moneda, y en esto sí los ecuatorianos confían. Dicho todo esto, espero que haya sido un alegato que les haya convencido de que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es intentar dolarizar Colombia, Venezuela y todos los demás países de América Latina, precisamente les quiero hablar de el dinero electrónico ecuatoriano. El señor Rafael Vicente Correa Delgado, ahora prófugo de la justicia, pero aquel entonces presidente del Ecuador, tuvo la idea de crear el dinero electrónico ecuatoriano, que fue el primer Central Bank Digital Currency, las monedas digitales de los bancos centrales, que hubo en el mundo. No es casualidad que el primero fuese en Ecuador y que ahora Bukele, otro país dolarizado, sea el que quiere inventar todas estas políticas monetarias con el Bitcoin. Es decir, precisamente los países que no tienen política monetaria son los países que los presidentes se dedican a hacer experimentos monetarios. No es casualidad, porque les gusta mucho manejar la política. No sé si ustedes están al tanto, tienen la preocupación que hay entre gran parte de los liberales de que el dinero digital del Banco Central sea una amenaza para que los bancos puedan tener todavía más poder, los bancos centrales todavía más poder, se pierda la privacidad, etcétera, etcétera. Se puedan controlar cómo gastamos nuestro dinero, etcétera, etcétera. Claro, y Ecuador fue el primer país del mundo que lo intentó. Y fue un muy rotundo fracaso. Vamos a empezar a hablar de lo primero. El presidente Rafael Vicente Correa Delgado era parte de un régimen, no lo voy a llamar dictatorial, pero era parte de un régimen populista que con la presencia permanente del Estado de la televisión, de hecho tenía un programa semanal de televisión que eran las sabatinas, y era un modelo muy presencialista. De tal manera que el gobierno lanzó este nuevo dinero electrónico que efectivamente se podía abrir una cuenta con el celular, que efectivamente era muy sencillo de abrir. Yo me abrí una de las 400.000 cuentas que hubo, en mi caso por interés investigativo nada más, para ver si realmente era fácil de abrir y funcionaba, y lanzar una fuerte campaña de publicidad. Una campaña de publicidad que no solo hay que valorar
en los más de 20 millones de dólares, que para una campaña de publicidad en España es poquito, pero para una campaña de publicidad en Ecuador es bastante dinero, que se gastaron en la campaña de publicidad, sino sobre todo en que fue un proyecto institucional y estatal. De tal manera que en todos los ministerios había publicidad, a los funcionarios se les animaba a abrirse una cuenta de dinero electrónico ecuatoriano, luego fue la campaña de publicidad estatal y esto. Y no solo contentos con esto, sino que durante bastante tiempo te devolvían el 2% de tus pagos que hacías con este dinero en IVA. De tal manera que te regalaban el dinero electrónico y te lo reingresaban a tu billetera electrónica. Regalaban el dinero electrónico. Cualquiera que diga una campaña de publicidad que regala algo, pues tiene que ser regalar dinero. O sea, no puede haber nada más fácil que regalar dinero. Cualquiera diría, esto va a ser un éxito rotundo. Se gastaron más dinero en la campaña de publicidad para anunciar que regalaban dinero que el dinero que llegaron a regalar. Porque los ecuatorianos no se abrieron la billetera y no quisieron utilizar este dinero. ¿Cuál es la conclusión de esto? Claro, el único artículo, bueno, no sé si el único, pero desde luego el principal artículo académico que hay publicado sobre el dinero electrónico del Banco Central dice: el dinero electrónico del Banco Central de Ecuador fracasó porque había oposición de los grandes empresarios. Yo estoy muy orgulloso porque en ese artículo se me cita como parte de la oposición que se opuso al dinero electrónico. Había oposición de los académicos, como si nosotros tuviésemos alguna influencia en la sociedad. ¿Cuál es la realidad de por qué fracasó el dinero electrónico del Banco Central de Ecuador, aún regalándolo? Porque evidentemente los ecuatorianos tienen un 93% de apoyo a la dolarización. Y los ecuatorianos, aunque este dinero decían que era dólares o decían que era como dólares, el pueblo, que tiene intuiciones, intuía que eso no era lo mismo que los dólares que tenía en la billetera. Además, que la economía ecuatoriana es una de las economías que utiliza más efectivo de América Latina. De hecho, es la que más preferencia por el efectivo tiene de América Latina. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos tienen claro que lo que les ha permitido ahorrar y, por tanto, en cierto grado prosperar, porque no puede haber prosperar si no hay creación y acumulación de capital, acumulación de dinero, y un dinero que no tiene la inflación del 40% de media que tenía el sucre en los 90, es lo único que te va a permitir prosperar. Luego, los ecuatorianos tenían la intuición de que, oye, a mí lo que me ha permitido prosperar es este billetito verde de 20 dólares. Luego, aunque este señor presidente o este otro me diga que me abra una cosa en una cuenta, en un celular, celular es como se dice móvil en Ecuador, ¿no? En un celular que me va a permitirlo cambiar, yo quiero el billetito verde. Y a mí usted no me va a pagar con nada que no sea billetito verde. Y si usted no me da billetito verde, yo no le voy a dar mi fruta o no le voy a dar mi cola, porque yo quiero billetitos verdes. Es decir, una institución que tiene el 93% de apoyo de la población ha provocado el fracaso del primer y mayor intento de dinero electrónico del Banco Central que se ha intentado hasta ahora en el mundo. Y cuando los liberales tenemos ciertos miedos a que los bancos centrales puedan imponer sus dineros electrónicos, si realmente nos remitimos a Menger y que entendemos el dinero como una institución social, que cuando se da libertad o se da elección a los ciudadanos, sí termina siendo una institución social, la institución social requiere de apoyo social. Y si no tiene apoyo social, no va a triunfar el dinero electrónico de los bancos centrales, o al menos en el primer caso y el que más fuerte se ha intentado, no ha triunfado. De hecho, el resultado del sistema ha sido un rotundo fracaso. Cuando digo un rotundo fracaso, ya a mediados del 2018 ya el gobierno se dio cuenta que aquello no iba más, no iba a llegar a ningún lado. Tras más de un año y medio promocionándolo muy fuertemente, cuando lo liquidaron había 7 millones de dólares que quedaron en los celulares, o 7 millones de dólares que se había guardado sobre una M0 de 22.000 millones. Entonces, claro, sobre 22.000 millones, 7 millones, es evidente que fue absolutamente anecdótico y absolutamente. ¿Se llegaron a abrir 400.000 cuentas? Sí, pero de las cuales operativas solo estaban en torno a 40.000 y las otras, el otro 90%, claro, había una campaña de publicidad tan fuerte por parte del Estado que muchos funcionarios se tuvieron que abrir la cuentecita para hacer como que se la abrían, pero nunca la llegaron a utilizar. O sea, aun teniendo el celular, nunca la llegaron a utilizar. Por tanto, creo que es un excelente ejemplo, primero, de que el dinero electrónico de los bancos centrales puede no triunfar tanto
si no hay un nivel de coerción muy importante para obligar a utilizarlo, y ese nivel de coerción terminará aplicándose a un tipo de descuento altísimo con respecto a los otros dineros o al dinero en efectivo. Y aunque en teoría pues, sea equivalente 1 a 1, acabaremos en una ley de Gresham. Acabaremos en una ley de Gresham porque la ley de Gresham solo se aplica cuando hay obligatoriedad de la paridad, pero aplicaremos una ley de Gresham que está. Y ese modelo no triunfará. Así que quería darles buenas noticias desde el Ecuador, que no es tan habitual, a los amigos liberales que estén preocupados. Y por último, y ya sé que estoy hablando rápido, pero me pidieron que sea breve, quiero hablarles también rápidamente de el sistema bancario en dolarización. Claro, yo entiendo el sistema bancario en dolarización como un proxy al free banking. Y a partir de aquí podemos tener eternas discusiones sobre qué es el free banking, qué es lo más importante del free banking, qué hace al free banking. Bueno, eso es discusiones eternas. Lo que sí les puedo decir es, en un sistema bancario en dolarización no hay prestamista de última instancia. Y eso hace que no haya casi todo lo que decía Eduardo anteriormente de los riesgos del sistema, que el Banco Central puede rescatar a los bancos, que el Banco Central puede dar financiación infinita, que el Banco Central puede delimitar los tipos de interés interbancarios. Claro, todo eso te lo acaba saltando por los aires a la primera. ¿Eso quiere decir que hay un free banking propio en el sentido de que hay creación de dinero propia por cada uno de los bancos? No, eso no lo hay en dolarización. ¿Eso quiere decir que hay un sistema en el cual cada uno de los bancos puede tener su distinto tipo de moneda luego intercambiable o no? No, y tampoco es un sistema en el que no hay regulación. De hecho, hay bastante regulación. Pongo pre y post 2014 porque el Ecuador se dolarizó en el año 2000. Del 2000 al 2014 funcionó prácticamente sin ley monetaria, es decir, no había código monetario, lo cual el sistema funcionaba y funcionaba perfectamente, y en el año 2014 el correísmo, con esa vocación de hiperregulatoria, sí creó un código monetario y ahora está bastante más regulado, pero durante 14 años funcionó sin apenas regulación. Luego, tenemos en realidad, lo que tenemos es, y como decía anteriormente Eduardo, y creo que es muy importante, el sistema bancario en el que vivimos en Europa o en Estados Unidos son sistemas hiperregulados. Son básicamente sistemas en que los bancos comerciales son prácticamente operadores de un sistema porque apenas tienen capacidad de decisión. No tienen capacidad de decisión, tienen capacidad de decisión sobre a quién darle los créditos, pero no tienen capacidad de decisión sobre cuántas reservas van a guardar, sobre su coeficiente de caja, que es de lo más importante. Apenas tienen capacidad de decisión sobre la gestión operativa, apenas tienen capacidad de decisión sobre la publicidad que pueden hacer, es decir, tampoco son libres en eso. Es un sistema hiperregulado, los más regulados que hay, ¿no? Por cierto, falta una tilde ahí. Versus los sistemas en dolarización, es un sistema muchísimo menos regulado, ¿no? Es un sistema no libre, ya decimos, pero mucho menos regulado. Por tanto, bueno, ahora voy a comparar. Al final, la pregunta aquí, claro, yo vengo de la escuela austríaca, donde tenemos estas eternas discusiones sobre el coeficiente de cobertura del 100%, si debería o no debería aplicarse el coeficiente de cobertura del 100%, sobre cuánto debería ser el coeficiente de cobertura, la regla histórica del 30%, que me parece que es bastante importante, porque cuando hubo cosas parecidas a banca libre en Escocia o en Inglaterra, el coeficiente de reserva que guardaban los bancos históricamente estaba en torno al 30%. Esa regla histórica, que no tiene por qué cumplirse, es una repetición histórica, me parece que tiene bastante importancia. Entonces, ¿cómo funciona el sistema bancario en dolarización? Vamos a ver dos cosas. La primera es la estadística de crédito sobre depósitos. Claro, crédito sobre depósitos no es coeficiente de reserva, pero al menos es una estadística comparable internacionalmente. Otra vez volvemos a los proxies. No es perfecto, no es exactamente lo que estoy buscando, pero si tengo que comparar distintos sistemas financieros del mundo con distintos criterios es bastante importante. En Ecuador, desde el día que yo llegué hace 10 años, cuando uno va a abrir una cuenta bancaria, le hacen una pregunta que es bastante extraña, y es, ¿usted quiere una cuenta de ahorro o una cuenta corriente? Y uno no entendía, yo nunca entendí muy bien cuál era la diferencia entre cuenta de ahorro y cuenta corriente. En la práctica, las cuentas de ahorro dan un poquito más de tipo de interés, pero estamos hablando de 25 o 50% más.
las cuentas corrientes sí tienen chequera bancaria, sí tienen cheque con el que puedes emitir, las cuentas de ahorro no la pueden emitir. En mi investigación anecdótica, porque no he llegado a hacer una encuesta de gran rango, prácticamente ningún ecuatoriano sabe la diferencia entre cuenta de ahorro y cuenta corriente. Es decir, los ciudadanos van al banco, le dicen cuenta de ahorro, cuenta corriente y la que más le convenga en ese momento. En la práctica no hay diferencia. Pero ahora vamos a ver que sí hay diferencia. Los depósitos a plazo son el 40% del sistema. Los depósitos monetarios, que es como llama la Asociación Bancaria del Ecuador, son depósitos monetarios, que son depósitos a la vista, cuenta corriente, y los amarillos son depósitos a la vista de ahorro. Ambos son depósitos a la vista. Es decir, las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes las puedes intercambiar. Los ciudadanos no ven ninguna diferencia práctica entre tener la una y la otra. Pero curiosamente, y aquí es donde viene el dato importante, las reservas, el coeficiente de reserva que tiene el sistema bancario ecuatoriano es de en torno al 35%. De tal manera que si tú consideras los depósitos de ahorro como ya no M1 sino M2, estaríamos cubriendo el 100% de la M1. O sea, los bancos están cubriendo el 100% de sus depósitos monetarios con reservas. Ya de los amarillos, que ya es depósito de ahorro, que en la práctica los ciudadanos no ven diferencia, pero los bancos sí que hacen diferencia a la hora de si esto lo cubro o no lo cubro, y los depósitos a plazo, evidentemente, sí que hacen diferencia porque no tienes por qué tenerlo en efectividad. Yo no entendía muy bien el tema y para intentar entenderlo, intenté hablarlas, tuve algunas conversaciones con algunos gerentes de bancos en Ecuador. Muchos de ellos me pidieron reservar su nombre, que no se dijese, y son conversaciones muy interesantes. Conversaciones muy interesantes, entre otras cosas, porque a mí me ha sido muy útil hacer economía preguntando a la gente. Es decir, no hacer una teoría de cómo creo yo que debería funcionar el sistema bancario ecuatoriano, sino preguntar a los gerentes de riesgos de los bancos ecuatorianos, que son los que saben cómo funciona el sistema bancario ecuatoriano. Y las conversaciones con ellos me llevan a 3 conclusiones o 4 muy interesantes. Primera, ellos no cuentan en sus cálculos de reservas el encaje bancario que tiene el Banco Central. Uno de ellos me dijo literalmente, para mí el encaje, lo que a mí me obligan a tener el Banco Central, lo cuento como coste operacional. Es decir, es como una tasa que yo tengo que pagar por operar en este sistema. Porque tengo tan claro que si hay riesgo, si hay una crisis financiera, el Banco Central no va a responder, porque además gran parte del Banco Central se lo está prestando al gobierno central. O sea, como tengo tan claro que el Banco Central de Ecuador no me va a ser confiable si hay una época de crisis, esto. Y ahí tienen en torno al 5-8% del dinero. Luego tienen un 12% de reservas en un sistema que han hecho entre los propios bancos, que es una especie de caja de compensación. No es una caja de compensación, es una caja de seguro, no compensación porque eso lo sigue haciendo el Banco Central, pero es una especie de caja de seguro que tienen entre los propios bancos del Ecuador. Ese dinero no lo tienen ya guardado en el Banco Central de Ecuador. Ese 12% lo tienen guardado en un sistema latinoamericano. Lo tienen guardado, gestionado o salvaguardado por un sistema latinoamericano. Y luego tienen en torno a un 15 y 20% de reservas en efectivo. Y pregunto yo, ¿en efectivo? Sí, en efectivo. Pero en efectivo estamos hablando de billetes y monedas. Sí, billetes y monedas. Tienen en torno al 15% de esos depósitos, 20% algunos de ellos, en billetes y monedas guardados en bodegas. ¿Por qué? Porque el sistema ecuatoriano es tremendamente, funciona en su inmensa mayor parte en efectivo, es decir, no está bancarizado, no está pagado con celular prácticamente nunca. Claro, si tú tienes que respaldar a tus clientes y tus clientes te van a demandar efectivo, tú tienes que respaldarlo con efectivo y el efectivo lo tienes que tener guardado. Curiosamente, lo tienen guardado en las bodegas del Banco Central. Que ya es, claro, en eso sí se fían del Banco Central, porque el coste logístico y operacional de guardar el 20% de tus depósitos en billetes y monedas en un país con alta inseguridad es altísimo. Por tanto, lo tienes que tener guardado, el Banco Central te lo hace y te lo estás haciendo. Pero al final, si sumas, te está saliendo que en torno al 35%, 30-40, va variando, de los depósitos del sistema bancario ecuatoriano lo tienen guardado en billetes, monedas, efectivo, lo cual es un sistema tremendamente eficiente. Y no solo eso, sino que además en Ecuador
se produce la discusión entre el regulador y los operadores del sistema financiero contraria a la que se produce en el resto del mundo. Porque en el resto del mundo los reguladores le tienen que decir a los banqueros: usted tiene que ser más prudente, guarde más reservas porque si no está operando con demasiado riesgo. En Ecuador, la Asociación de Bancos Privados le dice al sistema: oiga, yo quiero ser más prudente, yo quiero tener más acumulado porque yo sé que no tengo prestamista de última instancia y yo sé que la economía, aunque usted me dice desde el gobierno que va muy bien, yo percibo que está un poquito peor de lo que parece. Por tanto, yo prefiero guardar más y ganar menos que arriesgar más y poder que vaya todo mal. Porque si va todo mal, el que la paga soy yo. Otra vez, bail-in versus bail-out. Porque al final son bancos privados, propiedad en su inmensa parte de familias o de cosas parecidas. Por cierto, el presidente Guillermo Lasso es el propietario del segundo banco más grande del país. Entonces, son propietarios de familia. Y digo, yo, esta es la herencia de mis hijos, prefiero ser prudente a seguir arriesgándole. Y evidentemente, los bancos, las conversaciones con los gerentes, es permanente la queja sobre que no hay sobre que la regulación que tenemos ahora es pésima. Por cierto, me falta hablar un minuto de un tema que me parece muy interesante, que es el cuádruple balance del Banco Central. Hace un año, tristemente, falleció Miguel Dávila, que fue el gerente del Banco Central cuando se hizo la organización, y quien implementó la idea del cuádruple balance. Que, por cierto, como no le he puesto diapositiva, ¿qué quiere decir el cuádruple balance? Adscribir partes del activo y partes del pasivo, unir partes del activo y partes del pasivo y adscribirlas en el balance del Banco Central, de tal manera que vas a distinguir en qué respalda qué. Es decir, al final todo está en una caja común, pero vas a distinguir qué respalda qué. ¿Y qué te evita, qué garantizas con esto? Ver si realmente en activos de calidad están respaldados los encajes de la banca privada. Es decir, si el Banco Central está prestando dinero al gobierno, si en otros activos de mayor calidad, como puede ser pues efectivo puro, si tiene dinero suficiente, aunque sea con eso, para cubrir todo el encaje de la banca privada. De tal manera que en el cuádruple balance del Banco Central, que simplemente es adscribir líneas de balance, lo que estás haciendo es dando confiabilidad al sistema de al menos lo de los encajes de la banca privada, o gran parte de los encajes de la banca privada, están garantizados, que eso es una parte muy importante. Y viendo esto, me puse a ver algunas comparaciones, porque ¿cuál es la hipótesis aquí? Si un sistema bancario en dolarización, el sistema bancario tiene incentivos a funcionar de manera más parecida a un free banking, por tanto a ser más prudente en su comportamiento. Y vemos esto que es ahorro bruto como tanto por ciento del PIB. Nadie se imaginaría que Ecuador y Panamá son los dos países de entre los analizados, que he puesto Estados Unidos y España para comparar, y luego alguna selección de América Latina. ¿Por qué Panamá y Ecuador son con diferencia los que tienen mayor tanto por ciento del ahorro? Otra vez son dos sistemas dolarizados. Hay más incentivo a ahorrar en un sistema dolarizado que en un sistema no dolarizado. Perú o Colombia, con los que normalmente se suele comparar Ecuador, están significativamente más bajos que Ecuador. Y por cierto, por supuesto, Estados Unidos no es una sociedad que ahorra y España así que así, ¿no? Este es el ratio de depósitos sobre préstamos sobre depósitos. Claro, lo cual quiere decir que aquí préstamos sobre depósitos, pues en el 2011 estaba bastante bajito, fue aumentando en el 2019, cuando las cosas iban bien, todavía prestaban bastante más. En el 2020, qué miedo, vamos a guardar porque tenemos que ir, y esto es Ecuador. Y la hipótesis es, ¿y qué ocurre en otros países de América Latina o del mundo? Bueno, es bastante interesante. El Salvador, otro país dolarizado, tiene menos. Por tanto, El Salvador ha operado bastantes veces por encima del 100%, que es significativo. Pero Panamá es un país que también está dolarizado y está operando bastante prudentemente. Voy a seguir adelante, ya estamos. De tal manera que los países dolarizados desde el 2011 vienen, esto es como media sin ponderar, o sea, es una media simple, pero bueno, vienen siendo bastante prudentes. Para el 2018, o sea, ya, no tanto, 2020, y llegan al 80%. Colombia, bastante parecido a Ecuador, y es un país no dolarizado, con prestamistas de última instancia, con banca, pero también con licenciados. Bolivia, bastante parecido. Brasil opera por encima del 100%. Esto ya es bastante llamativo, ¿no? Ya cuando operas por encima del 100% no es necesario que venga financiación externa, puede haber otra financiación de los bancos, pero ya medio. Chile opera muy por encima del 100%, ya estamos hablando. Costa Rica, México se parece a Colombia, Nicaragua, y quiero ir a los países no dolarizados. Operan con menos prudencia,
que los países dolarizados. No mucha menos, pero con menos, 5 puntos menos, ¿no? No mucha menos, pero menos. La Unión Europea por encima del 100% y claro, cuando salíamos de la crisis del 2015, 127%, o sea, es bastante llamativo. Estados Unidos, 130% y ahora bajó bastante últimamente porque ya están pidiendo más. Y China tenía una ley que le imprimía hasta el año 2015, el límite era el 75% y se cambió esa ley y se empezó a prestar más. Esto no era lo fundamental, o sea, lo fundamental y las conclusiones son, primera, el sistema, la dolarización creo que es evidentemente el mejor sistema monetario para casi todos los países del mundo. ¿Qué quiere decir casi todos? Pues bueno, quiere decir aquellos países que no eres lo suficientemente grande para generar tu propia atracción de la moneda, para generar tu propia zona monetaria, que dependes de otro país, de otra zona monetaria, pues al fin y al cabo América Latina acaba dependiendo de Estados Unidos, y además que no es confiable tu institucionalidad de banca central, lo cual en prácticamente América Latina no es confiable casi nada de tu institucionalidad. La dolarización tiene las ventajas de no tener política monetaria, tiene las ventajas de tener, por tanto, mucha mayor confiabilidad y cuando uno de los grandes peligros era ¿qué podría ocurrir si en Estados Unidos hay mucha inflación? Eso se decía antes. Bueno, pues incluso cuando en Estados Unidos hay mucha inflación, tú no importas toda la inflación de Estados Unidos y los países de tu entorno sí importan la inflación de Estados Unidos y todavía más, porque además, como el balance de tus monedas y además tus bancos centrales hacen política monetaria, pues terminas teniendo todavía más inflación de lo que estamos. Y el sistema bancario no es un sistema de free banking, pero sí tiene incentivos a funcionar con mucha mayor prudencia que un sistema que tiene un prestamista de última instancia, porque aquí al final lo que hay es riesgo moral, y aquí no tienes prestamista de última instancia, por tanto tienes incentivos a operar de una manera mucho más prudente. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta por parte de Paco. ¿Está a las 8? No. Lo deja William primero. Pues son varias. Una cosa que importante que has dicho, no es que no haya política monetaria, sino que no la haces tú, la importas, o sea, te la hacen otros. Y entonces el problema es que esa política monetaria se supone que es del país que tiene mejor institucionalidad, pero esa mejor institucionalidad no es perfecta y además quizá no es la adecuada a ti. Es decir, la política monetaria, incluso bien hecha, vamos a poner que es un banquero central benevolente y sabio, va a ajustar a las condiciones macro. Y las condiciones macro de Estados Unidos no tienen por qué ser las mismas que en Ecuador, entonces estás teniendo la moneda de un país y la política monetaria de un país que tal vez no te viene bien. Cuando el otro es expansivo, tú te estás contrayendo al revés. Eso es aún suponiendo que el Banco Central sea sabio, lo haga bien y todo eso. En segundo lugar, eso ocurre en toda zona monetaria. Es decir, la política monetaria para Alabama puede que no sea la más conveniente cuando es para la de Chicago o Nueva York. Entonces, la de España puede que no sea la más conveniente para Alemania. Pero es que, como decía, la política monetaria que hay en Estados Unidos, tú en Ecuador te la comes sí o sí, porque al final es tu principal socio comercial, al final tu exportación principal es petróleo, que te lo pagan en dólares, entonces es que te lo vas a comer. Entonces, en lugar de tener, eso es un sistema complejo, en lugar de tener dos incertidumbres, porque son bastante arbitrarias, con aleatorias, que vaya dependiendo una de la otra, tú al final ya solo tienes una. Y es mucho mejor que tener la doble, porque la doble no te va a coincidir. Pero lo que veis es que tiene un coste, o sea, que la dolarización no es obviamente lo mejor, sino que solo es lo mejor si tu política monetaria es un desastre y no eres capaz de hacerlo mejor. Es que tú no eres capaz de hacerlo mejor que la política monetaria de Estados Unidos, en primer lugar, porque la de Estados Unidos, para lo bueno y lo malo, la vas a tener, y la tuya no va a tener capacidad de hacerlo mejor. Es decir, la teoría del libro de que los bancos centrales te van a hacer políticas contracíclicas, eso es asumiendo que tienen la información, los incentivos y la capacidad, pero es que no tienen la información y los incentivos y la capacidad, y además la de Estados Unidos te la vas a comer. Entonces, más te vale tener solo una. Y peor cuando tienes países con poca institucionalidad. O sea, por tres motivos, no digo que sea el sistema monetario perfecto, digo que es el mejor sistema monetario para los países de América Latina en el mundo en el que vivimos. Eso digo, para los países, esa es la idea, porque tienen mala institucionalidad, porque si no, los del euro tendrían que decir, renunciamos al euro y nos dolarizamos todos. Es una moneda fuerte que ya estás, o sea, para los países de América Latina y para los de África sería tener, y para la mayor parte de los de Asia sería unirte al yuan, o sea, vale, unirte a la política, o sea,
no hay capacidad de creer que la política monetaria te va a mejorar la situación económica de tu país más allá de tu zona de dependencia económica, que es el euro, el dólar o el yuan. Cosa muy breve del fracaso del CBDC, de la moneda electrónica. Has dicho que competía con el billete de dólar, pero a mí me da la sensación de que su competidor real no es el billete de dólar, sino el depósito del banco privado. Es decir, un dinero electrónico es un depósito en el Banco Central, con, digamos, que le da cuenta corrientes a todos los ciudadanos en vez de a los bancos privados, pero con quien compite eso no es contra el billete de dólar físico, sino contra el depósito que tiene el ecuatoriano en su banco privado, si es que lo tienen y si es que lo usan, porque has dicho que usa muchísimo efectivo. Claro, es que el depósito en banco de los ecuatorianos es un sistema bastante poco bancarizado, porque la inmensa mayor parte de los comercios y los ciudadanos en lo que confían es en el billete de dólar. Es decir, tampoco confían tanto en una transferencia bancaria, entonces ni en la tarjeta de crédito. Prefieren 1000 veces que le pagues con el billetito que lo ven, porque tiene mucho aprecio al billete. Ten en cuenta que se realizó en el 2000, cuando todavía no había tanto uso de ese tipo de cosas. Y ahora, la pregunta es, ¿podría crearse un sistema de pagos electrónico en Ecuador que no dependa del Banco Central? De hecho, cuando se quebró el anterior sistema, se anunció eso. Y cuando yo estaba hablando con los banqueros de Ecuador, me dijeron, es que el dinero, como sabes bien, es confianza. Y si los ecuatorianos ya no confían en un pago electrónico, yo no voy a gastar un montón de esfuerzo y dinero en decirles que ahora confíen en el mío, si ya dinero electrónico les suena algo en lo que no confían. O pago electrónico. Bueno, pues muchísimas gracias. Libera de